Señoras y señores, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de La Verdad También Se Inventa. Volvimos al formato pandémico a distancia luego de un intento de querer hacer las cosas en persona y bonito y todo. Ya volvimos al Zoom como los otros 10.900 proyectos que se están haciendo en el país. Pero no, esos 10.900 proyectos no tienen al invitado que tenemos el día de hoy. Primero saludar a Matías Hermosilla, mi gran amigo, historiador académico, estudioso del humor, de la música popular, el profesor Ternura. ¿Cómo estás, Matías? Bien, bien, Marcelo. Bueno, y también de vuelta, ¿no? Marcelo Valverde, comediante, tendencia en las redes, un gran amigo, una persona naturalmente chistosa y creo, me voy a dar el gusto de presentar a alguien con quien yo tengo una relación de amistad de años también, profesor, poeta, una persona de las vanguardistas en trabajar cosas de humor, particularmente humor gráfico en principio, y alguien que a mí me sorprendió mucho y que me gustó y me maravilló por un libro que se llama Derecho a Fuga, que me parece que es una de las mejores investigaciones que yo he leído sobre resiliencia y humor en Chile, el profesor Jorge Montalegre. Hola, muchas gracias por la invitación. Encantado de conversar con ustedes, con Marcelo, con Matías. Veamos, Como- pues veamos qué pasa. Oye, ¿Qué adivina a qué pasa? te Vamos trajimos. a ser chistosos naturalmente. Adivina qué te trajimos. Al tema que vuelve una y otra vez y la pregunta que vuelve una y otra vez. La Pero pandemia. la No, pandemia. No, casi, la otra, la de la los otra. especialistas. No, la idea no es dedicar el programa a los límites del humor, pero sí hablar de este fenómeno que está ocurriendo, está volviendo el humor a los formatos más masivos como la televisión, e inmediatamente hay intentos de, no sé si de censura, pero sí de liberar, como ha estado tan de moda esta palabra, de qué nos podemos reír y de qué no. Claro. Bueno, es verdad lo que tú dices, que está regresando de a poco el humor a la televisión. Hubo un tiempo en que desapareció, ¿eh? De repente no hubo nada, no había nada. Y hay un canal, el canal La Red, que en el último tiempo se ha atrevido a incursionar en varias cosas que estaban como en receso, ¿no? Se ha atrevido a tener programas con periodistas con periodistas que hacen periodismo, ¿no? Con periodistas de investigación, con periodistas Claro. de la seriedad, de Mónica González, de Alejandra Alejandra Matus, Mantu. de otras, ¿no? Principalmente, grupos principalmente de mujeres, ¿no es cierto?, que dicen las cosas por su nombre y que tienen la cualidad de que son periodistas que no son desmentidas porque hacen trabajos de investigación muy serios, ¿no? Y por lo tanto pisan callos, ¿ah? Pero hacen un zapateo de pisada de callo con el poder, ¿ah? Que viene de distintos lados, ¿no es cierto?, de la política, de lo militar. Han enfrentado temas de corrupción, ¿no? En otros programas han entrevistado personas que han estado fuera, por supuesto, de las comunicaciones, pero que es importante e interesante saber qué es lo que piensan, ¿no? Por Ah, ejemplo, claro. entrevistaron a El comandante Ramiro. al comandante Ramiro. El comandante Ramiro está condenado, ¿no es cierto? Pero no significa que una persona condenada pierda su derecho a expresarse, su libertad de expresión. Son castigos diferentes, ¿no? Entonces, y ese canal de alguna manera también se ha atrevido a llevar el humor a las pantallas. Curiosamente tiene un humorista ahí, que es Checho Irane, pero que él no hace humor, o si hace humor, es un tipo de humor que yo no lo entiendo mucho, ¿no? Porque hay cosas que sí me dan risa, pero el formato es como serio, es como que entrevistara, ¿ah? Da la impresión de que ¿Cómo que entrevistara, pero entrevistará? como Claro. que entrevistara, entonces hace, y mete ahí su opinión, que es muy difícil cambiar, es difícil conversar con él. Nosotros en un congreso Ah, eso iba a decir, de hay una RIE, anécdota, hay una porque anécdota nosotros del pertenecemos a, RIE. pertenecemos a RIE con H, ¿no? Claro. A la Red de Investigación y Estudios del Humor, con Matías, somos fundadores, cofundadores de eso, ¿no?
y en uno de nuestros congresos, hemos hecho 3 ya, eh, invitamos a una mesa redonda a hablar sobre humor y política, creo que ese era el nombre de la ¿Puedo mesa. dar un dato ahí? ¿Un dato de esa Sí, mesa? por favor. Esa mesa era Beno Espinosa, Ajá. Checho Irane y León Murillo. Claro. Y ahí me acuerdo que Jorge hizo una pregunta. Bueno, es que en realidad la anécdota viene de antes, porque la incomodidad de nosotros, o sea, al menos de Jorge, venía incubándose desde el almuerzo, porque nos tocó almorzar con Checho La incomodidad Irane. con Checho Irane viene de cuando se subió a la cama elástica en el Festival de Viña, de ahí para adelante. Claro, claro. Y lamentablemente bajó. Oye, Claro. claro, en esa oportunidad hubo la posibilidad de conversar, pero no se dio la conversación, ¿no? Existía la posibilidad, porque las preguntas eran genuinas, pero no se dio. Bueno, y hay un programa en la red que tiene un humorista, y también hay otros programas que han incursionado hay Mentiras Verdaderas, que un tiempo se llamó, había un día que se llamaba Cultura Verdadera, en Claro. que Sí. me acuerdo que un par de veces conversamos ahí sobre el humor gráfico, ¿no? Y sobre Condorito, qué sé yo. Bueno, y ahora está este programa que se llama Políticamente Incorrecto, que tiene un nombre absolutamente denotativo. O sea, nadie se puede llamar a engaño si el programa se llama Políticamente Incorrecto. O sea, tiene que esperar que lo que pase ahí es irreverente, que es sátira, que es humor, que no es un reportaje, que no es la Mónica González ni la Alejandra Matura que está hablando ahí, en fin. Y hacen una parodia, se ríen de los militares, ¿no? Se ríen de los militares. Hay un comediante que caracteriza a un militar con uniforme, etcétera, como que lo entrevistaran. Y el ejército, y la FAS, y la Armada, y el ministro de Defensa protestaron contra esto. Ahora, yo debo decir que tienen toda la razón. ¿Ah? Pues ya que estamos hablando de ser políticamente incorrectos, Claro. ¿ah? Tienen toda la razón. ¿Por qué? ¿Por qué tienen toda la razón en lo que dicen? ¿Ah? En lo que dicen. ¿Por qué tienen toda la razón? Porque acusan al programa de usar disfraz, Ajá. acusan al programa de degradar a la institución, Ujú. ¿no? En fin, eh, y es cierto, porque es sátira. Entonces, en la sátira hay disfraz, o sea, no es por así decir, un militar, entre comillas, de verdad, ¿no? Y es para degradar, porque, bueno, con Matías hemos hablado muchas veces de estos extremos, ¿no? Por un lado está el monumento y por el otro lado está la caricatura. En el Y ahí atrás monumento está, ahí uno... atrás está, ahí atrás está arriba, está Carne de Estatua, el libro de Jorge Montalegre sobre la figura de De Allende en Allende. torno a estas construcciones que tienen que ver de la estatua a la caricatura. Ah, claro, ahí, por ejemplo, en lo de Allende, Ujú. porque no se trata de hablar solamente de este episodio, pero este episodio lo que pasa es que es ilustrativo, Claro. porque en el monumento, ¿no? En la estatua, en el retrato oficial, a la figura, a la persona que se retrata, ¿no? O que se le hace la escultura, se le enaltece, ¿no? La persona es más alta, es más buen moza, o sea, O'Higgins cada día es más bonito en la medida que le van haciendo retratos, más diferente a los Higgins que pintó él mismo, ¿no? Porque él Ajá. se autorretrató, ¿ya? Y todos los retratos son distintos a como él se veía, ¿ya? Y la caricatura, por otro lado, y ahí está la sátira también, y la caricatura degrada. O sea, si yo soy, en el caso hipotético que yo fuera narigón, ¿ah? Me dibujarían con una nariz más grande. Si yo soy chico, en el caso de que yo fuera chico, me haría más chico. ¿Ah? En fin, entonces tienen toda la razón al describir la sátira sin saber que lo que están describiendo es sátira y que por lo tanto es absolutamente legítimo como género transmitirlo. Ahora, el problema va por otro lado. ¿Ah? El problema es que acá se enfrentan dos culturas distintas. La cultura militar, por así decir, que es jerarquizada, ¿no es cierto? Y que no tiene libertad de expresión al interior. Entonces no hay un hábito no hay un hábito de libre expresión al interior.
y piensan que el mundo civil se debe comportar, ¿no es cierto?, y regir cómo se comporta la vida cotidiana militar. Eso por un lado. Por otro lado, decía que las instituciones son muy jerarquizadas, y parte de la jerarquización de los militares es que ellos, en democracia, dependen de la autoridad civil y son instituciones no deliberantes. Por lo tanto, si la sátira les molesta, y está bien que les moleste, ¿no? Su reclamo tendrían que haberlo canalizado por el ministro de Defensa, ¿no? Y habría que preguntarse qué defiende el ministro de Defensa, ¿no? Porque defiende una superficialidad, porque si a mí a una institución le hacen un programa de sátira en que se alude a la corrupción, y se alude a la violación de derechos humanos, uno tiene que preguntarse de dónde la sátira saca el material. ¿Por qué hace esa sátira? ¿Cuál es el origen de la sátira? ¿No? Porque siempre hay un origen, como en la mitología, ¿no? Siempre hay algo en el inicio que tiene que ver con una realidad. Entonces, bueno, pero la equivocación es poner el tema de la sátira y no poner el tema de las razones y los contenidos de la sátira. Claro, el contenido que... El guión que entregó el propio ejército durante todos estos años para que se hiciera esa sátira. Al final eso es... Pero claro, este gobierno ha sido de un apoyo irrestricto a carabineros, al ejército, o sea, no lo ha defendido como ciegamente ante cualquier situación mucho más grave de esta sátira. Entonces, no es un gobierno reflexivo respecto al rol de la fuerza. No, pues está en nosotros, por así decir, en ustedes, qué sé yo, en quienes nos preocupamos del humor, de tomar el tema en serio y poner algunas cosas en su lugar. Entonces, si se está criticando la sátira y nosotros creemos que la sátira es una de las formas, ¿no es cierto?, de expresión de la ciudadanía y una de las formas por las cuales se canaliza la indignación, por las cuales se canaliza la protesta, ¿no es cierto?, de manera burlesca, de manera violenta en la forma verbal a lo mejor y de representación de la comedia, pero no de manera violenta como podría hacerlo el ejército, ¿no? Entonces es absolutamente desequilibrado que nos pongamos a pelear, ¿no? Que el ejército y las Fuerzas Armadas dejen de ser no deliberantes, ¿no? Y a quienes nos interesa el tema del humor, y a los comediantes y a los humoristas mismos, tengan que enfrentarse con su humor contra una institución que tiene el monopolio del uso de las armas. ¿Sabes qué? Está Creo que desequilibrado. Sí. Por Yo eso creo que tiene que quizá hablar el ministro civil, y no sí. los mismos militares. Yo creo que quizá era una parcela interesante en torno a las manifestaciones públicas, a los simbolismos, a una conversación que viene dándose muy fuerte desde el estallido social, que tiene que ver con esta utilización y esta recuperación simbólica de la calle y de los íconos también, ¿no? Pensamos en Baquedano, por ejemplo, y en los debates en torno a este cuidar simbólico que tiene la institucionalidad y en este aspecto caracterizado en los militares, en carabineros, es decir, en el estallido social, me acuerdo haber conversado con Kayosama, con este muralista fotográfico, y que ellos ponían fotos, ponían sus intervenciones en la calle, y en la noche los militares o los carabineros rompían ellos mismos esto, como parte de esta lucha como simbólica contra esta caracterización que tiene que ver con la fuerza, o lo mismo, es tan simbólico que hasta que sacaron a Baquedano, y que bueno, de hecho, a mí me impresionó después. Estaba la estatua de Baquedano ahí en la Plaza de la Dignidad, y tenía siempre guardia, ¿no? Alrededor de la estatua, y lo que es muy chistoso es que después sacaron la estatua, y los carabineros seguían defendiendo
a una, bueno, el soldado desconocido en este caso, ¿no? Pero es como que estaban defendiendo un vacío. Simbólicamente se veía a 4 carabineros parados alrededor de una base de una estatua vacía. Entonces, como en ese sentido hay un poder tan grande que tienen estas disputas simbólicas que le duele tanto a instituciones que tienen el poder físico o el ejercicio del monopolio de fuerza, como decía Jorge. Se convierte en ridículo porque al final ese es un territorio en disputa, como quien gana la colina, ¿no? Quien gana la colina y pone la bandera arriba en una guerra, ¿ah? En una guerra. Entonces, es muy, claro, es muy ridículo, ¿no? Es muy ridículo. A esta altura, el soldado desconocido es súper conocido, pero bueno, en fin. En fin, son territorios que se disputan y que de alguna manera los temas, porque acá hay un error político y comunicacional del gobierno, porque el gobierno con la represión y al poner el asunto sobre algunas cosas, llama la atención sobre eso. Que el problema no era con Baquedano, el problema era con los abusos, ¿ah? Daba lo mismo que ahí hubiese estado Baquedano, ¿ah? O la diosa Atenea. Era el lugar, el centro de la plaza, no tenía mayor significado, se había perdido como el significado de Baquedano, ¿ya? Pero en la medida que el ejército se apropia de él, ¿no es cierto? ¿No? Y defiende el honor de Baquedano, entonces uno dice, bueno, ¿y quién era Baquedano? Y aparece... Ya, y por supuesto que La los represión peruanos, los claro. bolivianos, los mapuches La deberían... represión de 1851, la pacificación de la Por Araucanía, eso, ¿no? debería Claro. decir, bueno, aquí esto no representa, no representa mi historia, ¿no? Representa cierta historia que sin duda la representa y que sin duda no hay que borrarla, ¿me entiendes? O sea, yo creo que hay que defender la memoria, ¿no? Hay que promover la defensa de la memoria, pero yo diría en plural, de las memorias, de todas las memorias, ¿no? Para saber qué es lo que ha pasado en nuestra historia, ¿no? Oye, Jorge, ¿y qué opinas tú respecto a, porque hemos estado acostumbrados durante por lo menos las últimas décadas, y me imagino de siempre para atrás, a que los que se incomodaban con el humor era las figuras de poder, la institucionalidad, el poder, el Estado, la iglesia, etcétera. Pero eso, creo yo, porque el resto de la sociedad era un poco lo que tenían voz para poder hacer saber su molestia, a diferencia de lo que pasa hoy en día, donde la molestia es de otras colectividades que no necesariamente tienen poder, pero que sí se sienten afectadas por el humor. ¿Y qué pasa en ese sentido? Porque cuando uno incomoda, por ejemplo, yo digo, si el programa de la red incomoda al ejército, para mí es una medalla como comediante. Es decir, logré incomodar, logré que el ejército, que no trabaja nunca, se diera el trabajo de escribir una carta. Y distinto es, por ejemplo, el caso, no sé, de Violento Parra, que tratando también de reflejar la postura de la gente en el poder, termina incomodando o molestando a una colectividad a la que no buscaba dañar. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Se defiende igual el humor así de forma acérrima o se reflexiona? ¿Qué se hace? Bueno, estamos en la reflexión. Entonces, yo decía recién, y tratando de responder lo que tú dices, de que hay errores políticos y comunicacionales que tienen efectos, ¿ah? Que tienen efectos no deseados, ¿ya? Ujú. O sea, cuando el gobierno, ¿no? Y el ejército, en fin, el Ministerio de Defensa, reclama contra el programa de la red, ¿no? Convierte el programa en un programa, pero 1000 veces más visto de lo que si el programa se hubiese emitido y, y lo ven y no les gusta y se quedan callados y nadie habría viralizado el programa, Ujú. ¿ya? Es como esta carta del comité político Sí. de los ministros nombrados por Piñera que le dicen a presidente Piñera, nosotros lo apoyamos, ¿ya? Era que no, ¿no? Era que no. ¿Ah? Es como,
son sus empleados que le dicen que lo apoyan, ¿me entiendes? Entonces, si ellos, una carta absolutamente inútil, entonces, si ellos no hacen la carta, bueno, sigue la crisis política, la discusión que hay hoy día, ¿ah? Pero hacen la carta y se llama la atención sobre la carta. Ajá. ¿Por qué hacen la carta? Bueno, porque hay algunos que están obligados a firmar la carta que no están de acuerdo. Entonces los obligan a hacer una carta en que firmen que están de acuerdo. ¿Ya? Entonces, estos errores comunicacionales llaman la atención y tienen efectos, no deseados. Ahora, ¿cuál diría yo que es mi consejo que tiene que ver con muchos casos que han habido en la historia de Chile de censura, ¿ya? Que lo peor es reclamar contra el humor. O sea, si a alguien no le gusta Sí. lo de Violento Parra, Ajá. ya te incomoda, cambia de canal, ve otra cosa, no lo veas, pues no estás obligado, a verlo, ni estás obligado a estar de acuerdo, ni estás obligado a reírte, etcétera, ¿ya? Pero en cuanto reclamas contra el humor se defiende con humor y por lo tanto te va a ridiculizar tu reclamo, ¿no? Y en el humor, en el ejercicio del humor, hay dos movimientos casi simultáneos en las personas. ¿Ah? Que esto lo digo porque parece como para entender lo que pasa. ¿Ah? Ajá. Hay un movimiento, por así decirlo, que es la persona, por ejemplo, Violento Parra, ¿ya? Por ejemplo, Violento Parra, que hace una rutina, un libreto, una presentación, que lo hace con intención humorística, ¿ya? Y crítica, todo lo que contenga, ¿no? Todo el contenido, o no crítica, ¿ah? Pero sí tiene intención humorística. Dice, ya, yo voy a decir esto para que la gente se ríe, porque estoy haciendo humor. O sea, la intención es absolutamente clara, ¿ya? Pero al otro lado, por así decir, ¿ah? Pasa otra cosa que tiene que ver con el hallazgo de lo cómico. Y el hallazgo de lo cómico, no necesariamente, esto es como, hay amores no correspondidos, ¿no? Porque yo Ajá. puedo tener intención humorística ahora para decir algo que a ustedes los haga reír, ¿ah? Lo puedo decir y ustedes no reírse, encontrar que eso no es humorístico, que no es chistoso, ¿ah? Que no es para reírse de eso, en fin, todo lo que pasa cuando estas protestas, ¿no? O sea, el, el, el ejército, ¿no es cierto? Cuando ven la rutina de que no les gustó de la red, ¿no? Ellos no encuentran que sea gracioso. Ajá. Y la red encuentra que eso está hecho con intención humorística, pero ellos no encuentran lo gracioso en eso, ¿ah? Y se enojan y protestan. Y lo mismo puede pasar con otros humoristas. Cuando un humorista va a un espectáculo grande y se equivoca de público y va con un libreto por absoluta intención humorística y profesional, como ha pasado, por ejemplo, en el Festival de Viña, y la gente no se ríe, ¿no? Es porque no se halló lo cómico, pero la persona tenía intención humorística. Entonces ahí hay un cortocircuito, ¿no? Que no provoca gracia y que tiene que ver con el contexto también, ¿no? Hay un contexto que te da una atmósfera, ¿no es cierto? Si tú estás en un stand-up comedy, ¿no es cierto? Y hay poca gente y son todos cómplices, en fin, tú vas a reírte con eso y va a haber guiños, qué sé yo. O sea, yo no me voy a meter a un lugar así si no me gusta el stand-up, si sé Claro. que son de izquierda y yo soy de derecha, así. O sea, no voy para molestarme. Entonces cada cosa como que tiene su lugar, su momento, su pertinencia. ¿Ah? En el humor, el criterio de pertinencia yo creo que es muy importante porque uno se puede desubicar también, ¿no? Uno se puede desubicar. Ahora, el humor en el sentido de la sátira es desacralizador. Entonces, si Violento Parra se ríe de la Violeta Parra, ya en su nombre, ¿ah? Ajá. Está desacralizando a un personaje muy venerable en la cultura chilena. ¿Ah? Y eso El te no puede, santificado. claro, y eso te puede molestar, ¿no? Entonces, bueno, pero no lo ves, pero reclamar por eso yo creo que Sí. no, no ubicarse que es sátira, que está reclamando contra un humor, una expresión irreverente que es legítima.
No, y en el caso de Violento Parra, que juega con el sarcasmo particularmente, es un personaje como interesante en ese aspecto, pero que hoy en día yo creo que, bueno, lo que decía Marcelo, va lo de Violento Parra, pero también va de la mano con lo que pasó casi la misma semana que lo de Políticamente Incorrecto, que fue lo del programa que reemplazó a Morandé de Mi Barrio, que hicieron una parodia También. De ministro de Salud. no, de BTS, de un grupo, de una banda de pop coreano, Ah, que sus ya, sí. fans acusaron racismo, hicieron una campaña sistemática para usar esto en el Consejo Nacional de Televisión por gente del extranjero, gente de Chile. Fue una cosa Claro, impresionante, pero yo creo que toma una cosa y yo creo que es muy importante reflexionar que hoy en día, como decía Marcelo, la gente que antes no tenía voz, hoy en día puede claro. expresarse y en realidad es legítimo presentar una molestia. No tienen ningún. Y en el caso, por ejemplo, me acuerdo de Violento Parra, Mauro Palma se disculpó, ¿no? Hizo como su mea culpa, y ahí, bueno, ahí hay una discusión en torno a si alguien quiere aceptar o no aceptar una disculpa en torno a porque en el caso de Violento Parra tiene que ver con el tema de personas trans, entonces hay como un tema de identificación, la gente que no conoce a Mauro Palma y a Violento Parra, que igual es relativamente masivo, es decir, fue al Festival de Viña, fue la parte que mejor le funcionó en su rutina en Viña incluso. eh, lo que él hace es representar a alguien conservador, de clase alta, que supuestamente se quiere apropiar de los valores del folclore, es decir, el nombre y todo lo que tiene significativamente hablando tiene que ver con eso, ¿no? Y al cantar estas cosas, en realidad lo que está haciendo es burlarse de la élite que tiene esos pensamientos, de la gente conservadora que tiene esos pensamientos, pero aquí se vio como que el tipo de concepto que se utilizó era violento en sí para esas personas, para con esas personas, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay una discusión que volvemos quizás a lo que hablábamos al principio, lo que plantea Marcelo al principio, que tiene que ver con los límites del humor, en dónde pone el límite la persona, pero también se suma a lo que decía Jorge, la idea del contexto, porque claro, si Violento Parra hace eso mismo en un teatro grande con gente que va a ver a Violento Parra, van en la lógica de entender lo que es Violento Parra. Pero Claro. si, claro, es terrible si yo descontextualizo eso de la rutina completa. Si yo agarro solo ese Claro, pedazo de esa canción y digo, claro, ah, mira, esta persona se está burlando de la gente trans, claro, pero si yo claro. veo entero el pedazo en la rutina completa, sabes que es una persona que está exagerando un papel. Pero claro, tiene que ver con la sección, con el contexto, con la totalidad de una rutina en sí. Y también quizá, y yo creo lo positivo en esto, quizá aquí ya, lo positivo de esta acción de que personas que originalmente no tienen la voz o tradicionalmente no tienen la voz para reflejarse, es que se generan estas eh, pequeñas hegemonías culturales en disputa, ¿no? Ya no son minorías, sino son una multiplicidad de mayorías que tienen actitudes y que pueden rebelarse y levantar la voz contra algo que les violenta. Entonces es súper interesante entrar en esta dinámica desde esa visión positiva. Obviamente, para el humor se tiene que entender de principio a fin, porque si no, no funciona el chiste. Pues el remate, la premisa, el setup, el remate, todo está ahí en la construcción de una rutina humorística, de un chiste. Entonces, es súper interesante entrar a eso, pero ¿sabes qué? Quería tomar este ejemplo y llevarlo a otro contexto, de donde el humor puede ser un elemento de unión en momentos complicados. Yo hablaba de derecho a fuga al principio y me Sí. gustaría mucho, Jorge, como tomar esta experiencia del humor en la prisión política como un espacio de unión, como un espacio de resistencia, es decir, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué nos puedes contar un poco de esa experiencia? Ok, mira, con mucho gusto. Agregando algo a lo primero que tú decías, ¿no? Para pasar a eso, tú dijiste dos palabras que son súper importantes, que es la palabra persona y la palabra construcción, ¿no? Eh, es necesario cuando se analiza esto, cuando se critica esto, tener claro que una cosa es la persona, por así decir, Daniel Alcaíno, ¿no? Y Ajá. otra cosa es el personaje, el Yerko Puchento, ¿no? O los personajes que haga el Violento Parra es un personaje. ¿Ah? Entonces, a ese personaje tú le asignas ciertas características, ¿no?
un carácter, una posición política, una posición social, etcétera. Entonces tienes que entenderte, ¿ah?, con el personaje, ¿ah?, y no necesariamente confundir personaje con el comediante que está detrás, en fin, ¿no? Eso es bien importante para... hay que hacer esas distinciones, porque si no, las posibilidades de equivocarse son grandes cuando tú no haces la separación entre autor y obra, ¿no? En fin, entonces le hace atribuciones a la persona, y que son atribuciones que pueden ser válidas para el personaje, ¿no? Claro. En Como fin, el ese mismo Yerko es un tema, Puchento, como el mismo Yerko es un Puchento que tema. cuando lo demandaban, él decía, bueno, demanden a Canal 13, Canal 13 se va a encargar de eso, yo soy Daniel Alcaíno, Daniel, como claro, el personaje y su entorno, no la persona que está detrás. porque está lo que dice Matías, que es una construcción, Claro. ¿no? Y a esa construcción, ¿no es cierto?, asisten distintas producciones para esa construcción. Está el canal, está el libretista, está, en fin, está todo lo que está alrededor, ¿ah?, Ajá, para que el comediante lo interprete, ¿no? claro, En fin, incluso estando de acuerdo o no de acuerdo con lo que está diciendo, que claro. también es parte de la profesión, ¿no? Que también no hay que olvidarse de que son profesionales, Ujú. ¿ya? Ahora, respecto de lo que preguntaba Matías sobre Derecho a Fuga tiene un subtítulo que es Una extraña felicidad compartida, ¿no? Una extraña felicidad compartida, que es una frase que no es mía, por cierto, me habría encantado que fuera mía, pero yo se la pirateé a Óscar Castro, que le dicen el Cuervo, que es un actor de teatro que estuvo preso en distintos lugares, ¿no? Y él hizo teatro en la prisión política, ¿no? Y eran comedias, hizo un personaje, qué sé yo, y se reía de sí mismo, o sea, se reía de la situación que estaban compartiendo todos, ¿ya? Y, mm, y estas situaciones de humor sirvieron para levantar el ánimo de los presos políticos, y las presas políticas por su lado también hacían humor, y el Ujú. humor se convirtió, yo diría, en un pilar de resiliencia comunitaria, ¿no? Porque yo no diría una estadística, pero estoy seguro que hubo algún chiste, alguna broma, ¿no? Alguna talla que salvó del suicidio a alguien. ¿Ah? Estoy Ujú. seguro que cuando alguien hacía reír a otro, le quitaba un poquito de la depresión, ¿ah?, y del estrés de la prisión política, ¿no? Que cumplían una función fraterna, solidaria de ese tipo, ¿no? Humoristas casuales, personas que antes trabajaban en otra cosa y que de repente se vieron actuando en un sketch, contando chistes, con más ángel, con menos ángel, qué sé yo, y que fue algo muy importante el poder reírse de la desgracia propia, pero una desgracia propia colectiva, o sea, todos ya habían pasado por la tortura, ya habían sido detenidos, ya estaban sufriendo todo lo que significa eso, ¿no? Pero ya en la sobrevivencia, el humor fue súper importante. Y en la prisión política había canciones humorísticas, recuerdo unas cuecas, por ejemplo, las recuerdo, no las voy a cantar, pero hay unas cuecas que se divertían. Había teatro, ¿ah? Formas más pequeñas del teatro, como los sketches y cosas así, que eran, en fin, que tenían humor. Había caricatura, hubo humor gráfico también en algunas, esto es producto de una investigación, ¿ah? Había en distintos lados, ¿no? Ajá. Y anécdotas, y mucha anécdota. Y un aspecto que puede ser interesante de esto a propósito de cómo iniciamos esta conversación, acordándonos, porque no nos podemos olvidar de ello, acordándonos de los militares, ¿ah? Es que se daba que esto que yo decía antes de que son dos mundos diferentes, que parte del humor que se daba en la prisión política tenía que ver con hacer cosas, un sketch, por ejemplo, ¿no? Que en la complicidad
de los presos políticos, todos se reían, menos los militares, porque no entendían, que no tiene que ver con tonteras. Yo no soy de los que así va a simplificar, decir los militares son todos tontos, no, todos no. Y que no entendían. Entonces había, por ejemplo, hay una anécdota que está escrita por ahí y que es de Óscar Castro, en que ellos en Melinca, que está en Puchuncaví, un campo de prisioneros que estaba ahí en Puchuncaví, que se llamaba Melinca, ellos hacían obras de teatro, pero había censura previa, entonces tenían que explicarle al comandante del campo y a su ayudante, explicarle la obra, de qué se trataba, para que les diera permiso para poder representarla, ¿ya? Entonces hacían ahí una delegación, iban a hablar con el comandante, y hay una anécdota que la cuenta Óscar Castro, pero también Carlos Genovese, ¿no? Y creo que Igor Rosenman también, que estaban ahí, van y le dicen, mire, esta obra, qué sé yo, le dan un título, es de un famoso dramaturgo, ¿no? Un dramaturgo muy importante que se llama Emil Kahn, ¿no es cierto?, del siglo XIX, ponte tú, ¿no? Una figura universal del teatro, ¿no? Y nosotros queremos representarlo, esto, qué sé yo, y empiezan a explicar que Emil Kahn, ¿no? En el siglo XIX, ponte tú. No, momentito, dice el milico. Dice, no, ¿cómo? No me cuenten a mí. Yo sé, por supuesto, yo sé quién es Emil Kahn, ¿ya? Y Emil Kahn, si ustedes se fijan, es Melinca, ¿no? Habían dado vuelta un poco la palabra, era Melinca. Por supuesto que no existía el dramaturgo, era una obra hecha por ellos, qué sé yo, ¿ah? Y entonces, para no quedar como ignorante, el militar en ese caso dice que sí, no sigan, porque yo ya, ¿cómo no voy a saber quién es? ¿Ah? Y entonces imagínense la risa interna que tenían ahí Óscar Castro, la gente del teatro, ¿no? Y bueno, y cosas así pasaban muchas veces. Yo soy testigo de una que la puedo contar. Ayer justamente vi a un pariente de un político que estaba preso ahí, que ya ha fallecido, que era Patricio Hurtado, ¿eh? Patricio Hurtado era un político muy, muy, muy católico, ¿no? Que fue diputado demócrata cristiano en los años 60, ¿no? Después, bueno, fue una persona de izquierda, ¿no? Pero muy católica. Entonces, en el campo prisionero ayudaba a hacer misa, ¿eh? Ayudaba a hacer misa. Y una vez fue el obispo Fernando Aristía, ¿no? Que era el presidente del Comité por la Paz, que estaba hablando del año 74, ¿no? De principio del año 74, y fue a ver a los presos el obispo y se hizo una misa. Y en la misa se estrenó, por así decir, o se interpretó una obra que hizo Ángel Parra, que era La Pasión según San Juan. Y La Pasión según San Juan, tomando textos del Evangelio, hay momentos en que se habla de los soldados, de crucifíquenlo, de la tortura a Cristo, qué sé yo, ¿ya? Hay un pasaje que es muy duro con los soldados, es muy duro con los soldados. Entonces el comandante que está ahí le pregunta a Patricio Hurtado, le dice, oiga, ¿y quién escribió esta cuestión? Entonces dice, Juan, no sé, Juan. ¿Y dónde está? ¿Qué apellido tiene? Porque esta cuestión no me gusta nada. Dice, no, bueno, no sé, le decían Juan el Evangelista, ¿no? Entonces, pero todo esto súper serio, todo súper serio al lado del obispo, dice, no sé, le decían Juan el Evangelista, ¿ya? Porque efectivamente Ángel hizo esa obra sin poner una letra de él, ¿ah? Es todo sacado del Nuevo Testamento. Claro. En fin, entonces se daba mucho esa situación de reírse como en circuito cerrado, porque nosotros somos cómplices, tenemos las claves, tenemos la misma cultura, tenemos de alguna manera un campo común de experiencia, ¿ya? Y fuera de ese campo común de experiencia está la otra gente, y la otra gente no entiende porque no está dentro de ese campo, ¿me entiendes? No tiene el código. Por eso que uno de repente dice no entiende, y no es que no entiendan porque son tontos, sino porque tienen otro código, pues es otra cultura. Mira,
¿Sabes qué interesante en esto? Pensaba también en lo que significa contar esto. Me acuerdo que y lo hablamos con Jorge en su momento, cuando estaba por lanzar el libro, que esta idea de cómo puede ser esto incómodo también, para pensar la prisión política, en el sentido de que contar de que se reían, de que hacían chistes, de que sobrevivían, podría verse como una especie de, como de sacarle un poquito de crudeza a la prisión política, y es súper interesante en la visión de Jorge que es lo contrario, sino más bien es entender estas resiliencias, ¿no? Claro, hubo un momento, Matías, tú tienes toda la razón en eso, porque hubo un momento en que era, digámoslo usando el nombre del programa, en que era muy políticamente incorrecto contar este tipo de cosas, ¿no? Porque también es una cuestión política eh, y el criterio de pertinencia vale también el momento en que tú compartes la memoria, porque, por ejemplo, en los primeros momentos de prisión política, en que la gente que estábamos presos afuera, no sabían dónde estábamos desaparecidos. El desaparecido nunca sabe que está desaparecido, ¿no? Se sabía que había tortura en el Estado Nacional, ¿no? En fin, se estaba preguntando por dónde estaban las personas, independientemente de que alguien en un camarín en el Estadio Nacional, por ejemplo, contara chiste o se hiciera o cantara, ¿no es cierto? Que sí pasaba, la prioridad de denuncia y de memoria era otra, era hacer que dejaran en libertad a los presos políticos, que aparecieran los que estaban desaparecidos, en fin, ¿no? Había otra exigencia. Yo siempre cuando a mis estudiantes yo hago algunas clases, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de cosas, yo hablo de dos momentos también, ¿ah? Así como el hallazgo de lo cómico y la intención humorística, hablo respecto a la memoria, de que hay un requerimiento de memoria y que hay una reivindicación de memoria. Y el requerimiento de memoria es lo que la sociedad te pide. Ujú. Entonces la sociedad quiere saber si te torturaron o no te torturaron. Pues súper sintético, ¿ya? ¿Te torturaron o no te torturaron? ¿Quiénes te torturaron? ¿Cómo fue eso? Etcétera, ¿ya? Vinculado como a la memoria del horror, ¿ya? O también a veces del sensacionalismo, o también de la política, desde la política, quiénes estaban ahí, de qué partido eran, en fin, ¿ya? Y en la reivindicación de memoria están aquellos asuntos que nadie pregunta porque tal vez no les interesa, ¿no? O no está en su prioridad o hay pudor de preguntar. Entonces, yo recuerdo, estuve un tiempo fuera de Chile en un momento de gran solidaridad internacional con Chile, y yo iba a actos políticos representando a un cabro chileno joven que había estado preso, ¿ah? Y hablaba, y, y, y no era bien visto que yo hablara que había empezado a escribir poesía ahí, pues, a no ser que tú lo contextualizaras mucho. O sea, no tienes que, o sea, el contexto tiene que estar súper presente, porque si no dice, pucha, esta gente que lo pasaba bien, se lo Claro. pasaba cantando, reían, escribían poesía, ¿ah? No era tan terrible la dictadura. Pero esta gente que reía, que escribía poesía, que cantaba, era personas que estuvieron en el velódromo del Estadio Nacional, que estuvieron en Cuatro Álamos, que fueron torturadas, que, en fin, ¿no? Había toda una situación que correspondía al horror, pero el contar estos otros aspectos, como preguntaba Matías, humaniza también la memoria, porque no todos los días, no en todo momento había tortura. Había un momento en que salías de la tortura y te recibían con un abrazo los compañeros, las compañeras de prisión, y te cantaban una canción y te bordaban algo, te hacían un regalito, ¿me entiendes? ¿Ah? Y Ujú. esas dos cosas, ¿ah? En la emergencia, en el sentido de esta urgencia, de la tortura, de lo terrible, también está la emergencia en el sentido de tirar para arriba, de que el hundido, ¿ah? Emerge, ¿no? Entonces, esas dos cosas siempre van juntas. Y entonces había que cuidarse de esa persona, cuidar a la persona que salía de la tortura y continuaba en un proceso de gran depresión,
que podía llevarlo al suicidio, ¿no es cierto? Y seguía esa persona enferma, no solamente por la tortura física, qué sé yo, sino que psicológicamente se iba al hoyo, se hundía. Ujú. Entonces ahí lo que correspondía era sacarlo de ese estado, ¿no? Evitarle una mayor depresión. Y eso de repente era un chiste, era reírse a lo mejor de eso, ¿no? Había un compañero que le dejaron tantas marcas en la espalda porque le pegaron, qué sé yo, o sea, una cuestión que tú dices, ¿cómo puede haber alguien que a una persona le hagan esto, ¿no? ¿Ah? Entonces le pusieron el mapa mundi, porque tenía tantas manchas que parecía mapa. Entonces ahí no quedaba otra que reírse, ¿me entiendes? Claro. Pero era terrible, era humor negro, ¿no? En fin, en Villa Grimaldi había unos compañeros que para ir al baño, que estaban amarrados, entonces amarrados de mano y de pie, entonces iban a ir al baño, tenían que ir como saltando, entonces le pusieron los canguros, ¿ya? Y claro, ahí hay un humor negro que puede ser terrible, pero que es una forma también de salida, ¿ah? Claro. Una forma de salida. Porque Sí. además es distinto que los militares a cargo le hubiesen puesto su sobrenombre de Claro. forma despectiva, de forma humillante, a que se lo pusieran entre ustedes para poder aliviar un poco el mismo dolor que le Claro. generaron. Es que se daban las dos cosas y es distinto cómo tú recibes el humor propio, ¿no? Endógeno, que viene de la Claro. misma Horizontal. comunidad, en que te ríes, Claro. que es más horizontal, Ujú. a la burla que viene de arriba, ¿no? Porque lo usaban, o sea, los Claro, milicos se reían, o sea, parte de la tortura era la burla. ¿Ah? claro. Y te decían de todo, y ellos se creían muy graciosos y se reían de ti, por ejemplo, si yo me acuerdo, a Manuel Cabiese o a Alberto Gamboa. Alberto Gamboa, que le decían el gato, se Un gato. caracterizaba por unos tremendos mostachos que tenía. Ya. En el Estadio Nacional lo agarraron y le cortaron uno de los bigotes, uno de los No, lados. ¿Ah? Se los cortaron. A Manuel también le cortaron el pelo y se reían de ellos, ¿me entiendes? ¿Ah? Pero ese es un humor tortura, po. claro. Claro. Es un humor macabro, ¿no es cierto? Que por supuesto era una humillación. Y entre ellos, entre los que cometían esto, claro, se reían del preso, ¿no? Claro. Y Pero el para ellos sí preso, era gracioso. claro, pero el preso sufría la humillación. Claro. Que bueno, me hace acordar a este caso que pasó hace poco, mucho más trivial, obviamente, pero humillante en la época actual, en el matinal, donde Sí, Viñuela le corta el pelo a un camarógrafo. es Que, que un abuso de poder, si claro, todo eso al final, te guste, no te guste, qué sé yo, cómo recepcionas tú el humor del otro, ¿ah? Claro, él lo hace con intención humorística, lo que hablamos delante, pero el ajá, camarógrafo no lo encontró cómico, claro, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Porque es famoso, porque es la tele, porque aparentemente son intocables, ¿me entiendes? En el fondo Claro. es un abuso de poder, ¿no? Porque el camarógrafo, aunque esté todos los días ahí, es anónimo, es un claro, trabajador que lo pueden reemplazar fácilmente, aparentemente, qué sé yo. ¿Ah? Entonces es abuso de poder. El corte de pelo ese de los milicos o de Viñuela es abuso de poder, ¿me entiendes? claro. Pero es de su ubicación. En el caso de Viñuela, es de su ubicación, ¿no? Es hiperventilarse con una cosa y es desubicado. O sea, es impertinente, no hay pertinencia. Si lo del humor yo siempre creo que tiene que ver con el contexto y la pertinencia. Claro, por ejemplo, también está el caso de Chalper, que hace unos días o hace una semana, cuando se refiere a otra parlamentaria, cuando dice la Gasupo. La, ahí estaba la Gasú refiriéndose se me olvidó el nombre en este momento de la diputada del Partido Comunista. Eh, Del Partido Comunista, Carol Carrera y la Camila Vallejo. no, de mayor edad. De mayor edad. Diputada Carmen del Partido Hertz, Comunista. la Carmen Hertz. Carmen Carmen Hertz. Hertz. Entonces se refiere a ella como la Gazú porque se supone que era la que le decía como al presidente de la comisión lo que tenía que hacer según él, y nadie se ríe. Y, Claro. y alguien esboza una risa quizá y dice, viste, ahí se está riendo, viste la Gazú, pues como él trata, pero claro, desde una postura que genera cero empatía, obviamente nadie maneja los mismos códigos que él,
a nadie le parece gracioso que se refiera así a una mujer de mayor edad, Claro. y además una diputada de la República. Claro, que es muy seria además. Que además es muy Además, seria. sí, pues, Entonces, Claro, tampoco, ellos saben porque que a ella no veces se también está reiría esa de otra cosa tampoco de la de- recepción, ¿no? Porque si tú eres como bueno para la talla y todo, o contestas con otra talla, o sea, se da una relación en ese campo, pero Claro, si no hay ninguna, o quedas pedaleando en el aire, ¿no? En fin, puede que nadie lo entienda. Bueno, y también es una desubicación cultural. Hay algunos chistes que ha hecho el presidente, ajá, ¿no? uf. Que en un momento de auge del feminismo, de auge de las protestas contra el abuso sexual, contra el patriarcado y todo, y paz que se manda un chiste súper machista. Entonces, eso es ser desubicado, ¿me claro, entiendes? Porque no es ser desinformado, ¿no? Es ser desubicado nomás. O porque lo rodea pura gente parecida, sí, po. ¿no? O gente Uf. parecida, que vive en cosas parecidas, que tiene una cultura parecida, o que por ser el presidente le van a llevar, le van a hacer la carta de apoyo todas las veces que él quiera. Claro, más cuando este presidente ha estado toda su vida acostumbrado a ser jefe. Mm. Entonces se ha rodeado siempre no solo de pares, sino que de gente que le ha seguido la mena y le ha dicho, oiga, sí, Mm. qué chistoso usted, y que sí, y que de hecho cuando no están de acuerdo hace que firmen una Claro, carta diciendo que están de acuerdo con él. claro. El Entonces, aroma, el aroma o la hediondez del dinero. claro. Claro. Pero ¿sabes qué pasa? Que algo que es súper interesante en ese aspecto es que él entiende que hay un capital político en el humor. Entonces, como Claro, entiende que hay un capital político en el humor, él quiere hacerse el chistoso, porque hoy en día es un capital político. Es decir, podemos decir lo que queramos de Berlusconi, pero es un tipo que manejaba el humor perfecto. Bueno, para la talla, manejaba los tiempos, o sea, tiraba un chiste, paraba a la gente para que dejara de aplaudir, para seguir tirando el chiste, pero un tipo que es un showman, por ejemplo. claro. O lo que pasa con alguien que políticamente yo encuentro insoportable, infumable, que no debería existir, como José Antonio Cast, pero que en la cotidianeidad del humor es un tipo que maneja muy bien los tonos de humor. Es una cosa impresionante porque es un tipo nefasto, a mi modo de ver, en todo sentido político, ideológico, pero cuando uno lo ve tirando tallas, es un tipo que se sube al tren de las tallas y sabe manejar el timing de la comedia, que un poco es terrible porque uno dice, ¿por qué sabe manejar tan bien esto y le cae tan mal y tiene ideas tan nefastas, pero Claro. maneja tan bien ese tono? Claro, porque es humano, porque es humano. Y un político además puede capitalizar eso. Fíjate tú que, bueno, aparte de él y del mismo Piñera, que en algún momento él mismo se ha referido a las Piñera cosas, ¿no? Y yo creo que de repente las han canalizado también para, contribuir a la imagen como simpática, ¿no? De repente ahora eso Ujú. tiene su efecto no deseado. Pero, por ejemplo, un político que le dijo a propósito de la protesta de los estudiantes, dijo, esto no prendió, cabro. Ah, Ahora, Clemente Pérez. ahora es candidato, sí, es candidato a constituyente, y cada vez que lo entrevistan, antes de que le pregunten eso, ¿no? Él mismo lo toma, ¿no? Y da o una explicación, porque sabe que eso quedó en la memoria y que de una u otra manera se lo van a preguntar. Entonces se pone el parche ante la herida, siempre está listo a que le toquen ese tema, y se construyó un libreto, ¿ah? para explicar eso, ¿me entiendes? Porque sabe que todas las veces que lo entrevisten va a aparecer eso, ¿no? Y depende de quién lo entreviste y cómo lo entreviste también. Pensaba en este forzar la comedia, y ya quizá me estoy yendo retro historia, finalmente ya me pongo. Pero por ejemplo, se ha forzado a construir imágenes simpáticas de personajes que no lo son, como Jorge Alessandri, por ejemplo. Jorge Alessandri se le construye esta idea del paleta y se hacen los rayados y no sé qué, en la primera campaña, no en el 58. Y se construye un imaginario de alguien que si después lo veían en su cotidianidad era completamente lo contrario a ser como ese personaje medio bonachón que se utilizó en la campaña, porque fue una campaña muy eficiente en el sentido público, como en estudios de las campañas políticas, como que ese eslogan quedó. Alessandri Spaletta, como que Claro, como que se generó, pero claro, después siendo presidente,
era un tipo súper serio, que después incluso los mismos dibujantes de derecha, pienso en Luca, pienso en Lugosi, pienso en esa gente más como de ese bando, por decirlo de alguna forma, se burlaban de él por esa misma seriedad. ¿No? Después le Bueno, decían la vieja, claro, el reyesito, que bueno, le hablamos del reyesito que tiene esta tradición como Gruñón, ¿no? sí, el gruñón, el El viejo Gruñón, molesto, como claro, con el abrigo siempre, siempre con el mismo abrigo. largo, No hay fotos donde sonríe. Entonces, como que claro, hay todo un imaginario de esta claro, persona ultra seria, pero que en la campaña, cuando se armó la campaña, se le quiso claro. humanizar, se le quiso hacer como una figura cercana. Claro. Vicar le hacía una caricatura que se llamaba El Paletita y lo ponía simpático, ¿ah? Pero era difícil porque por otro lado él personificaba la independencia y la seriedad, ¿no? Entonces tampoco lo podías despeinar mucho, ¿no? Porque era eso, pero también parte esto de su abrigo largo y todo, como siempre con frío, claro, fue fatal para él en sus presentaciones en la televisión y todo, porque le temblaban las manos, y le agarraban, los camarógrafos le tomaban las manos como temblando, entonces se acentuaba esto de la vejez, ¿no? De no Mm. pasarle, que había una propaganda política que decía, le entregaría un tren, ¿no es cierto? La locomotora de un tren a un anciano, no sé, ¿me entiendes? O a un niño. Sobre ¿No? todo eso en la campaña del 70. Claro, entonces, Pensando. pero Alessandri era como, lo que quedó era la austeridad, aunque era un tipo que Sí. tenía mucha plata, era la austeridad, la seriedad, ¿no La es cierto? sobriedad. La sobriedad, la Sí. madurez, ¿no? Que era un Más que, concepto claro, que se valoraba mucho tradicionalmente en Chile. Es como que la persona fuera quitada de bulla, como que claro, era como una cosa así como, era callado pero eficiente, supuestamente. De hecho, claro. ahora como retomando aquí antes Lo de... otro era una rotería, po. Sí, pues, lo otro era Claro. una Ser rotería. Pero eso, dicharachero por ejemplo, era una rotería. había una anécdota, había un dibujo de la Chiva que me encanta, creo que es mi dibujo de mi favorito, donde para la campaña del 70 el 69 dibujan como, porque Alessandro utilizó el cartel del tío Sam, de A usted lo necesito en la primera Usted lo campaña y después necesita. lo volvieron Claro. a usar el Sí. 70, pero lo que le pusieron al cartel en la Chiva decía Amenofis volverá, así como Claro. esta momia va a Claro, volver. claro, porque a la gente, a los conservadores pues, le decían momios, Momio, los Ah. pero momios, las Amenofis momias, volverá. claro. Eso yo creo que era de Lervi o de Palomo, ese chiste. Sí. Sí, muy bueno. Bueno, y el Sí. mismo Frey cuando se volvió a tirar como candidato ahora, Sí, po. se sacó la corbata, se chasconeó, porque su figura era muy de la gomina, de vestirse muy Sí. seriamente, este presidente que como que retomó las políticas exteriores, los convenios con otros países, y ahora volvía como el Fray Lolén con los nietos, toda su Sí. campaña muy, y como tirando unos chistes que muy malos. como Ah, yo que- me acuerdo de dos momentos de esa campaña. De una, cuando estaba así como con mujeres. Free Ajá. con mujeres, le decían, oiga, ¿por qué tengo que gustar por usted y no por Marco? Porque yo soy mucho más mino. Decía, o mucho más buen mozo. Decía. Mire, Y Feria. después, Ah, y era ese, y el otro momento en que hay un video donde como que él está lanzando la campaña y empieza a sonar de fondo, Marta, soy el número uno. Y le dice, quiero decir, Tati Martita, que soy el número uno y voy a ganar esta Claro. elección. Entonces era como... Yo me Entonces acuerdo que a eh, propósito de Frey, llevo un tiempo en que hice libretos para un programa que se llamaba Los Toppings, que eran ya, unos bueno, títeres. Y uno de los títeres era Frey, po. claro. Entonces, bueno, yo hacía muchos chistes con Frey y andaba rayado porque para hacer el chiste tenía que imaginármelo como hablando, ¿ah? Claro. Entonces, y parte era como él pronunciaba las T y la R, ¿no? Estoy extremadamente tranquilo. Entonces entonces yo andaba hablando así, porque va a tratar de escribir. Entonces buscaba palabras, ¿ah? Que tuvieran, que tuvieran T y R para poder darle. Entonces, y me acuerdo que cuando se hizo ese programa, ya que a ustedes les gustan las anécdotas que tienen que ver con el humor, cuando se hizo ese programa,
se hizo un casting para ver quién hacía la voz quién era el actor o alguien que hiciera la voz de Frey, po. Y pasaron varias personas, ¿eh? Y nadie la chuntaba. Entonces el que era director en ese momento, que era Leighton, ¿no? Él le decía, no, pues tenés que hacer así, extremadamente tranquilo, ¿eh? Y a nadie le daba mucho, y al final el que lo hacía mejor era el director. Así que al final la voz de Frey la hacía Leighton, porque le decía cómo hacerlo, y decía, oye, pero Claro. si tú eres la persona. En fin. Bueno, los Toppings era un programa muy político, la mayoría de los personajes eran políticos y de Sí, po. televisión, pero Salvo a el la Chino vez en Río. una época muy poco política. O sea, a inicios de los 90 en televisión era como, ojalá, hoy la política no existe, estamos todos, como que se humanizaba mucho la figura política. O sea, el humor muchas veces no tenía que ver con su rol político, sino que como más humano. Bueno, era, y además estaba repartido, era curioso ese programa, también su dirección, ¿no? El canal en que estaba, el dueño era Ricardo Claro en ese Ujú. tiempo, la directora era, creo que se llama Patricia Guzmán, gente muy de derecha, ¿ah? Pero la gente que lo hacíamos no éramos de derecha, eso Claro. lo hacía la productora de Marco, de Manuela Gumucio, de Ah, esa productora, Mm. ajá. ¿ya? Entonces trabajamos ahí personas que no éramos de derecha, y entonces, pero igual con pie de plomo, porque por el canal que era, ¿no? Y a lo mejor por eso se daba, porque la idea es que fuera un programa político, pero a lo mejor Ujú. se daba como esa suavidad no era una sátira, no era una sátira sangrienta para nada, y ahí Claro. estaba representados, ¿no? No ellos, pero estaba representado Lavín, estaba Ricardo Lago, estaba Frey, estaba el Chino Río y Ajá. estaba el Bambán Zamorano. Claro. Y tal vez alguien más, no me acuerdo ahora. Pati Entonces, Maldonado puede ser, ¿no? no. Ah, no creo. No, Entonces era no, ella, mira, parecía no un me mono entonces. acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo si había una mujer Ajá. representada, no me acuerdo, pero claro, entonces esta presencia del Chino Río y del Bambán Zamorano de alguna manera permitía diluir un poco el diálogo político, ¿no? Ujú. En fin, no duró mucho tiempo ese programa. Era un programa que Bueno, se pero, daba antes de las noticias, era un microprograma, era brevísimo. Claro. igual pasó La con esa canción era vuelta. del Chere Arena, a ti que te interesa la música popular, la canción de los Toppings era del Chere Arenas, ¿ya? De Desiderio Arena, Considero, un Elena. gran compositor, Oye, y Ujú. no pensaba muy, en esto. no muy reivindicado. Y es una de las mejores canciones, por ejemplo, que cantaba la Tati Pena en el grupo Abril, eran del Ya. Desiderio Arena y del Pato Valdivia. Yo pensaba tomando en cuenta esto que decía Marcelo del humor en los 90 de que no pegaba mucho, que no, del humor político me refiero, o que tenía ciertos peros, es que pasó con la Topace también, po, que trató de volver y también fue un fracaso en el sentido pero volvió como un suplemento de la tercera. Claro. Entonces, no, se trató de volver, decir, volvemos a los 90, volvemos al humor político, volvemos a esto, y no hay una explosión realmente del humor político Ujú. hasta, ¿cómo se llama? Hasta el 98, pues, hasta la prisión Claro. de Mira, Pinochet. con Topace hay tres razones. Yo trabajé en todos los números del Topace. Yo era el que era el guionista y así y distribuía guiones a Ajá. todos los dibujantes y participar en las reuniones de pauta y todo. Pero yo diría que hubo hubo varias razones, ¿ah? de por qué bueno, duró harto tiempo igual, ¿ah? Pero ya no era una revista independiente en el sentido de la independencia que te da, que no eres suplemento de un diario, Claro. ¿ah? Que eres una revista suelta, como fue siempre Topaz, una revista de kiosco, en fin, ¿ya? Y por lo tanto ya tenía la marca de ser de la tercera, con todos los prejuicios positivos y negativos de quién seguía ese diario.
Entonces, el que leía otro diario, bueno, acá nunca había muchos diarios en el último tiempo, pero el que leía la tercera, leía el Topase, le llegaba el Topase, por así decirlo. Pero si alguien leía otro diario, ni se enteraba que existía el Topase u otro suplemento, ¿ya? Claro. Si tú leías la cuarta, no leías la tercera. Si leías el Mercurio, no leías la tercera, etcétera. Yo sé que estoy diciendo una obviedad, pero por un lado ya no era una revista independiente en ese sentido, ¿ya? Por otra parte, el carácter del mundo político era distinto, era más plano, sigue siéndolo, ¿no? Era como sin personaje. No tenías para los viejos se acordarán, no tenías un Mario Palestro que de repente, sí, pues Mario Palestro creo que volvió, pero no tenía muchos personajes y por eso Mario Palestro lo poníamos, porque no había muchos personajes que brillaran por algo, ¿ya? Y hoy día tampoco, o sea, no tenemos un parlamento brillante, alguien que se pegue, porque eran tiempos también antes de la oratoria, entonces había grandes discursos, etcétera, ¿no? Por un lado eso, y por otro, que cuando se hizo el proyecto del Topase, el director iba a ser el Gato Gamboa, porque esto se hizo a escondidas del director de la tercera de entonces. Se hizo entre el dueño de la tercera, un señor Lazarte, que era un argentino, el Gato Gamboa, y yo también estaba ahí, participaba yo de eso, ¿ya? Pero cuando empezó, cuando ya el director del diario y todo tenían que saber que tenían un suplemento, que iban a publicar un suplemento nuevo, cambiaron, La no dirección. pusieron al Gato Gamboa de director y pusieron de director a un periodista que era el periodista de la tercera que podía entrevistar a Pinochet, había sido agregado de prensa de la dictadura, no me acuerdo en qué país, en fin, una persona muy autoritaria y de alguna manera vinculado, conocía el mundo muy bien, el mundo de la derecha. Entonces, había ahí un cierto freno, pero, por ejemplo, yo hacía buena parte de los guiones. Y trabajábamos con con el Gato Gamboa un tiempo, con Eduardo de la Barra, yo, el Gato, no me acuerdo quién más, éramos de izquierda, sigo siéndolo, pero había otros dibujantes que eran dibujantes de los medios de la derecha, que había tenido bajo dictadura incluso, ¿no es cierto? Carso, Boy, ¿no? Lugosi igual dibujó ahí, po, un también. equipo, un equipo ¿No? con el hijo de Lugosi, sí. Sí, Un Goy. equipo con el que al final, como equipo, también nos hicimos amigos, trabajamos bien, incluso trabajamos con uno de los dibujantes del primer Topase, con Pequén, ¿no? Que era un gran personaje, ¿no? Trabajamos bien al final. Y la otra razón por la que no, es que la tercera nunca vendió como para tener publicidad. Entonces nunca tuvo publicidad, porque siempre para los empresarios era un problema publicitar en revistas de sátira política, ¿no es cierto? Porque después, como están tan ligadas la empresa con la política acá, y la empresa más bien con la derecha, que ante una caricatura le reclamaban al empresario. Claro. Los amigos, pues si se juntan, son todos. Y eso pasó también con la revista El Humanoide, que el dueño era Piñera, ¿no? Que llamaban a Piñera porque además los que la dirigían no era gente de derecha, la dirigía Hernán Vidal con Hernán Millas, digamos, ¿no? Que era gente que venía de la oposición a la dictadura, oposición a la derecha. Entonces, claro, le cargaban las tintas a la derecha a Jaime Guzmán. A Jaime Guzmán le hacían muchas caricaturas, ¿no? Y entonces llamaban a Piñera y le reclamaban, y al final él lo usó para hacerse propaganda de alguna manera, y después se terminó, duró pocos ejemplares, pocos números salieron. En fin. Oye, Jorge, muchas gracias por compartir con nosotros en esta conversación. Se pasó volando la mañana. Sí, Así van a ser las que no. 11:30.
Sí. Seguro, bueno, no sé a qué esto lo transmitirán, no sé a qué hora, pero cuando estamos grabando, esos van a ser las 11:30. Claro. Así De un que día no. cualquiera del mes de abril. Claro. Ya, ok. Bueno, oye, muchas Muchas gracias a gracias, Jorge. ustedes por esta conversación. No, a ti. Un Encantado de gusto compartir. haberte conocido, yo que no te conocía personalmente. Y muchas gracias por compartir con nosotros también parte de la historia de tantas cosas que a veces la gente no maneja o que pasa por alto, y además la memoria es frágil y nos acordamos de lo que pasó la semana pasada, pero no que eso es repercusión de un montón de otras cosas que han ido pasando hacia atrás. Entonces, un gusto ir rememorando esas cosas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ya, Me pues, alegro de Jorge. no haberlos decepcionado. Un abrazo grande, Jorge. Gracias por venir aquí. Chao, chao. Chao, Jorge, que estés bien, muchas gracias. Oye, interesante. Yo nunca había podido hablar con Jorge, creo que es muy interesante, porque él es parte de la historia del humor Sí, y del de humor todos lados. político y de la sátira y del humor gráfico en Chile. No es, no es alguien ajeno a. No, es impresionante verlo en ese timing y que también entender, como incluso en la prisión política, ¿cachai? Como, siempre es como sobrecogedor como conversar esas cosas con Jorge, me parece súper Sí, estimulante como para adelante. interesante igual porque, claro, po, no olvidemos que para nosotros el tema de las torturas, de los detenidos desaparecidos, de todo lo de los crímenes que hubo durante la dictadura, son algo ya que se da por hecho, así fue. Pero hasta, no sé, hasta fines de los 90 diría yo, no era algo que casi era un mito, po. O sea, la gente no se hablaba mucho obviamente dentro de sectores de la izquierda, eh, eso siempre se habló, pero para la sociedad en general era algo que todavía se desmentía y que no fue así, y no fue tan así. Entonces, claro, el primer paso era dejar en claro que sí pasaron. Luego ya con los informes que hubo y todo, y cuando ya hubo más información, que sí pasó, sí hubo tortura, sí hubo violencia desmedida, desaparecidos, muerte, etcétera. Entonces, obviamente, en ese momento no era el momento tal vez para hacer humor al respecto, pero, pero a la vez creo yo que hubo una segunda etapa donde eso era muy solemne y lejano, po. Ujú, Estaba sí. la viuda de los familiares, todo muy gris, el tema de las fotos de los detenidos, todo era en gris y negro y muy lejano. Y ahí era necesario tal vez lo que pasó, que es empezar a humanizar eso y acercarlo a las personas y decirle, oye, esto pasó, y eran personas, no eran terroristas ni gente que nunca se les vio la cara, como militantes que dieron su vida por la patria, no, era gente como tú, como yo, que un día las tomaron detenidos y pasaron distintas, ¿cómo se dice? Cada uno tuvo que vivir distintas realidades, pero claro, pues son presos, como decía Jorge, en un momento te estaban torturando, pero en otro momento también es como los reality. O sea, claro, te muestran lo mejor pero también Claro. hay horas donde están almorzando, comiendo, tirando la talla, como que son personas que viven 24/7 esa realidad. Sí, po, es súper interesante como entrar en esa cotidianidad de la vida de eso. Y Ujú. en la importancia que tiene, ahora no lo mencionó Jorge, pero me acuerdo que en su libro sale esta idea de que ya nos quitaron todo, no nos van a quitar la risa, ¿cachai? Como Claro, que esa resistencia de... Además que hay algo muy bonito en el título de su libro, que imagínate igual cuántos años tuvieron que pasar para que se publicara, es del 2018, ¿cachai? oh, Entonces como que antes igual todavía no podía realmente hablar sobre eso porque está esta claro, idea de tensiones, pero el nombre, que es muy bonito, es Derecho a Fuga. Yo no tengo que pedir derecho para fugarme. claro, Pero es como de cierta forma hay un juego ahí, es como el derecho, es un título imposible, el derecho a poder escapar de algo. claro, claro. No, sí, potente, potente. Así que no, bacán haber hablado con Jorge y a la vez haber hablado de la situación actual y no habernos caído en la conversación típica, ¿cierto? De cuáles son los límites del humor, Ujú. ni la ofensa, sino que un poco cómo es lo que pasa, ¿no? O sea, en Sí, verdad, y me gustó mucho lo que dijo de que cuando le pregunté sobre, claro, cuando estas otras colectividades son las que se sienten ofendidas, y le cuento toda la razón que lo mejor es no ofenderse, o sea, ofenderte sí, pero no reclamar
como Sí, públicamente po. tratando de avivar esto, porque claro, yo creo que, por ejemplo, mucho público de NTN, mucho público de Violento Parra, eh, sí no tiene ningún rollo tal vez con la gente trans, y sí, sí está de acuerdo con NTN en tratar de caricaturizar a la gente que está en el poder, al cuiquerío, Ujú. a la gente de la clase alta, pero cuando entran en pugna una persona que no conoce, que está atacando a su comediante favorito tal vez, por defenderlo termina poniéndose como un contrario a las personas que están siendo ofendidas o que se sienten ofendidas. Entonces Sí, termina po. saliendo estos comentarios o chistes o burlas y que puede sonar a transfobia y al final empieza a polarizarse una situación que a lo mejor estábamos todos para acá con este enemigo en común y terminamos aquí separándonos y cayendo en una disputa que a lo mejor antes no existía y que se Sí. generó. Ahora otro podría decir, no, tal vez lo que pasó es que se transparentaron que sí, siempre fueron transfóbicos. Puede ser también, Claro, pero, claro, pero son las sutilezas. Yo creo que claro, no, como decía, yo creo que lo decía bien súper claro Jorge, la gente tiene derecho, incluso hasta los militares tienen derecho a enojarse, claro, ¿cachai? claro, Pero la cosa es cómo lo manifestáis al final, porque, ¿cachai? claro. Como decía él, bueno, realmente pues, políticamente incorrecto, un programa pequeñito en un canal pequeño que tuvo más vitrina que la cresta por una Claro, porque además, los mismos digámoslo, el sketch tampoco era una genialidad. tampoco, tampoco Entonces, era a una mí lo que me da genialidad. rabia cuando la gente o las instituciones o hay un reclamo hacia el humor es que al final hacen que uno tenga que defender cosas que ni siquiera encuentra tan buenas, que es lo peor de todo. Claro que termináis Toda defendiendo la un razón. sketch que poca gracia le había encontrado porque no soy militar y no me afecta, entonces como no había mucho chiste, sino que era más como decir verdades, no, ni me venía, ni me iba, ni me venía, pero ahora tengo que defenderlo y tengo que defender el programa y quiero que le vaya bien y que la rompan y que sigan generando molestia en la institucionalidad, entonces, claro, Sí, crearon algo que no existía, lo enaltecieron, ellos mismos. claro, al final ellos se disparan en el zapato. Claro. Lo decía Jorge, al final Baquedano la gente no tenía idea quién era Baquedano, pero A le nadie dieron le tanta importaba ínfula a Baquedano. Baquedano. Era porque era la weá que estaba Nada, al medio de ¿no? la plaza nomás, pues, y la gente quería ir a la plaza a manifestarse. Y te permitía subirte y rayar y todo, pero nadie le importa quién es Baquedano. De hecho, yo creo que nadie sabe yo mismo no sé muy bien quién era Baquedano, hasta ahora que los mismos militares hicieron, y terminaron haciendo que funaran a Baquedano. ¿Cachai? Como por cosas que la gente no manejaba que había hecho. ¿Cachai? O posturas o decisiones que la gente no sabía que había tomado. Y lo Sí, po. terminaron funando ellos mismos. Y delirante el momento en que sacan la estatua de Baquedano y están los tipos cantando Adiós al séptimo de línea. Así como, así como un acto de la juventud nazi. Es una cosa así como que es una locura ver cómo una cosita así pequeña que no tiene significado, que de hecho estaba, a ver, ¿sabes que es tan poco relevante Baquedano Ujú. como la estatua de Baquedano, que toda la gente le llamaba Plaza Italia? ¿Y sabéis Claro. cuándo se le puso Plaza Italia a Plaza Italia? ¿Cuándo? En 1910 y en Ya. 1928 Carlos Ibáñez del Campo impuso a la figura de Baquedano en la Mm, plaza, ya. pero nadie le llamaba Baquedano, todos le llamaban Plaza Italia. Entonces Claro. llevaba más de 100 años no llamándose Plaza Italia y la gente seguía llamándole Plaza Italia y nunca le llamaban Plaza Baquedano. Le llamaban Baquedano por el metro, ni siquiera Claro, pues el Manuel metro Baquedano. Baquedano. Metro Baquedano, Plaza Italia. Bueno, de hecho, en Arica pasó algo parecido, pero al revés, porque yo vivía ¿Ya? en la población 11 de septiembre, ¿ya? Como en todas las ciudades hay calle 11 de septiembre y todo, y Claro. obviamente trataron de cambiar eso, porque la gente no quería que se siguiera llamando 11 de septiembre, pero le pusieron población cardenal Raúl Silva Enríquez, ¿cachai? Ya. Una figura mucho más conciliadora, Claro. cambiar, resignificar también el nombre de la población y todo. El problema es que cuando a mí me preguntaban, oye, ¿dónde viví? En la población, o cuando tenía que escribir población, cardenal, y cómo resumo la sigla POV, CAR, Raúl, S, Sí. vivo en la 11, ¿no? Es como, es como, es como la verdad también se inventa, así como La BTC. En cambio, claro, se la ponía, 11, mucho más corto.
Los militares, bien. Lo están censurando. Oye, Matías, estoy muy contento de que hayamos retomado estas conversaciones, este proyecto, porque puta, la paso súper bien. Y además, yo creo que deberíamos retomarlo y no, que esto no se pierda y seguir invitando gente, a lo mejor así, a la distancia, mientras podamos volver a abrazarnos. A abrazarnos, a reírnos, Ajá. a comer. Sí, eso es A comer, importante. claro, mientras A podamos volver a sobre todo. comer, cada uno se sirve su vituperio a distancia. Podríamos hacerlo así, ¿eh? Podríamos probar Sí. capítulo con invitado y un capítulo sin invitado, pero comiendo. El Ya, capítulo me sin invitado gusta. comemos. Próximo capítulo sin invitado, pero comiendo. Pongámonos de Comiendo. acuerdo, sí, para que cada uno coma lo mismo, o cada uno llega con su plato. Cada uno presenta su Sí, plato. no sé, pero a lo mejor podemos buscar, pedimos su delivery de alguna cosa, o alguna cosa. Ya, ¿No? me tinca. Su sanguchito o algo así. Ya, me tinca. ¿Sabes qué? Me tincaste. Ya. Así que. Hagamos las No, gestiones porque. Sí, y, pues. y comemos algo rico mientras conversamos de lo humano y lo divino. Así pues, amigo. Y de hecho, y de ahí se lo podéis. Bueno, si queréis corta aquí, pero de ahí. Pero ahí se lo compartimos a la gente. Sí. Ya, amigos, muchas gracias por la conversación, como siempre. Nos vemos en una Gracias. siguiente emisión de La Verdad También Se Inventa. Gracias, amigo. Y gracias a todos quienes nos escuchan y nos acompañan en las diferentes fases, en las diferentes etapas. La Verdad También Se Inventa es como la fase del gobierno, pues avanza, retrocede, cambia, muta. Desaparece un rato, un Claro. rato estamos con Bernito, pero volvemos. Claro. Ya, genial, amigos. Nos vemos pronto entonces. Que estés bien, un abrazo. Chao, chao.